¿Ya empezaste a grabar? Ok, buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con lo que es el tema de las malformaciones congénitas. Vamos a empezar con algunas definiciones básicas, dígase defecto congénito, malformación congénita o anomalía congénita. Todas estas son términos casi sinónimos y se refieren a alteraciones estructurales, funcionales, metabólicas o del comportamiento presentes en el nacimiento. También tenemos lo que es una teratología, que es la ciencia que estudia las causas, mecanismos y patrones de los defectos congénitos. Y por último, encontramos lo que es una frecuencia aproximada, que es las malformaciones mayores, dígase del 2 al 3% de los recién nacidos. Aparece otro 2 o 3% extras antes de los 5 años. En total, de 4 a 6% son una causa principal de mortalidad infantil y discapacidad. Entonces tenemos algunos tipos de anomalías. Empezamos con lo que es la malformación. Esto ocurre durante la formación de estructuras, dígase organogénesis. Un ejemplo de esto puede ser la ausencia total o parcial de un órgano. La disrupción, esto es una ruptura o destrucción de un tejido u órgano previamente normal por un factor externo. Tenemos también lo que es la deformación, que es el cambio en la forma o posición de una parte del cuerpo por fuerzas mecánicas prolongadas. Un ejemplo de esto es un pie equivaro por posición anómala. Continuamos con los tipos de anomalía. Tenemos la displasia, que es la organización anómala de las células dentro de un tejido. Esta suele ser generalizada como una displasia ósea, como ósea. También tenemos secuencias. Estos son varios defectos secundarios que se originan a partir de una sola alteración primaria. Y por último, tenemos lo que es un síndrome, que es un conjunto de anomalías que se presentan juntas y que tienen una causa común conocida, ya sea genética o infecciosa, entre otros. Un ejemplo de esto puede ser el síndrome de Down. Ya continúa mi compañera Carla con el siguiente tema. Buenas, continuando con el tema, mi nombre es Carla, les voy a hablar de frecuencias y factores causales. Lachman remarca que en un 40 o un 60% de los defectos la causa es desconocida. El resto se reparten de dicha manera que vemos aquí en los cuadros, genéticos en un menos 15%, que son las anomalías cromosómicas. Estas abarcan las trisomías, monosomías y de lesiones, y las mutaciones génicas, que son las monogénicas. Están las ambientales, que conforman un menos 10%. Están los factores externos, que pueden ser fármacos, radiaciones e infecciones, entre otras. Están las multifactoriales, que abarcan de un 20 a un 25%, la combinación de predisposición genética más el ambiente. Un ejemplo puede ser el labio o paladar hendido y los defectos del tubo neural. Si nos damos cuenta, esta abarca un mayor porcentaje. También está la gemelaridad, que este abarca de un 0.5 a un 1%, sobre todo en gemelos monocigotos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los principios de la teratología, la especificidad del genoma. La susceptibilidad a un teratógeno depende del genotipo materno y fetal. Estas son las variantes en enzimas metabólicas, entre otras. El momento de la exposición o el periodo crítico está la etapa del blastocito, que va desde la semana 0 hasta la segunda. Este es un todo nada, la muerte del embrión o la recuperación completa. Pocas malformaciones estructurales. El periodo embrionario o organogénesis, que va desde la tercera a la octava semana. Aquí hay una máxima sensibilidad, malformaciones mayores de órganos, y también está el periodo fetal, que este va a partir de la novena semana. Este es más frecuente que se produzcan alteraciones funcionales de crecimiento o malformaciones menores. Siguiente diapositiva. Continuando con los principios de teratología, están las dosis y duración de las exposiciones.
A mayor dosis o exposición prolongada del agente, mayor severidad o mayor riesgo va a tener. Está la especificidad del teratógeno. Cada agente tiene órganos blancos y patrones típicos, por ejemplo, talidomida o defectos de miembros. Están las manifestaciones clínicas. Los teratógenos pueden causar muerte, malformación, retraso del crecimiento y trastornos funcionales. Hasta aquí mi parte, los dejo con mi compañero. Bueno, para resumir un poquito, hablar sobre los teratógenos importantes. Para resumir un poquito, recuerden que lo que dijo mi compañera, también los teratógenos son sustancias agentes o factores externos que pueden causar malformaciones congénitas cuando afectan el embrión o el feto durante el desarrollo. Incluye fármaco, virus, alcohol, radiación, enfermedades maternas. Y un teratógeno puede afectar la formación de un órgano, detener su desarrollo, provocar muerte celular, causar deformaciones o retraso funcional. Ahora bien, sobre este tema, que son los teratógenos importantes, también tenemos que hablar sobre un resumen de los principios. Por ejemplo, sabemos que el principio número uno, que es la susceptibilidad. Dale para atrás para poder Dale para atrás un momento. Dale, ok. Sabemos que se divide en varios principios. El principio número uno, que es susceptibilidad, depende del genoma del embrión de la madre. ¿Qué es? Cada embrión pues, responde diferente a un teratógeno dependiendo de su genética y de la madre. El segundo principio, los efectos dependen del momento de la disposición. ¿Qué es? Hay periodos críticos en el embarazo donde el embrión es más sensible. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en la etapa implantacional de 0 a 2 semanas, todo, es decir, todo o nada. Si el daño es grave, el embrión muere. Si sobrevive, no quedan secuelas. Y en la etapa embrionaria de 3 a 8 semanas hay mayor riesgo. Los órganos están en formación, puede haber malformaciones severas o leves. Por ejemplo, está la talidomida, que es focomelia, la rubiola, que son las malformaciones cardíacas. Y en la etapa fetal, de la 9ª semana en adelante, se afecta el crecimiento y formaciones, no tanto la forma. Por ejemplo, el retraso mental, retraso de los crecimientos intrauterinos. El tercer principio dice que los tejidos tienen diferentes periodos críticos. Cada órgano tiene una ventana de tiempo exacta en la que se está formando y es vulnerable. ¿Cómo? Por ejemplo, el tubo neural de la 3ª a 4ª semana. El corazón, no me acuerdo bien, pero creo que era de la 3ª a 5ª o 6ª semana. El oído interno de la 4 a 12 semanas. Y por último, por el último, la dosis y duración determinan trazabilidad, que es el último principio, que es mientras mayor sea la dosis o el tiempo de disposición, más grave es el daño, que eso lo mencionó mi compañera anteriormente. Ahora ya pasa a la siguiente, por favor. Teratógenos importantes. En los teratógenos importantes tenemos los teratógenos físicos, radiaciones ionizantes, que es la energía capaz de dañar el ADN, que causa microcefalia, retraso mental, mutaciones o retraso de crecimiento. Tenemos los teratógenos químicos y fármacos, que son sustancias tóxicas que atraviesan la placenta, causa síndrome alcohólico fetal, microcefalia, retraso de crecimiento, problemas cognitivos. Tenemos los talidomidas, que son fármacos para náusea ya prohibidos. Cabe recalcar que causa focomelia. La focomelia, si no me equivoco, es las extremidades cortas. También lo pueden confundir con el síndrome del enanismo. También los que son los anticonvulsivos. ¿Cómo se llama esto? Lo que utilizaban para no convulsionar. Anticonvulsivantes, algo así era. Que esas producen defectos del tubo neural y malformaciones faciales. Tenemos los teratógenos infecciosos, como los toxoplasmas, como calcificaciones, convulsiones, ceguera, la rubiola, catarata, cardiopatía, microcefalia, los citomegalovirus, que es microcefalia, calcificaciones, el Zika, que es muy, muy visto. Eso puede también
Eso puede producir microcefalia severa. También tenemos las enfermedades maternas, como diabetes no controlada, macrosomia, defecto del corazón, defecto del tubo neural, la fenilcetonurina materna, microcefalia y retraso mental. Entonces, para finalizar esto, en conclusión, las malformaciones congénitas no ocurren al azar, son el resultado de la interacción entre momentos de exposición, dosis del teratogeno y genética del embrión. Es bastante importante ya que los defectos congénitos son una causa mayor de la mortalidad y dificultad infantil y algunas medidas de prevención clave que Lama resalta. Y hasta aquí finalizamos ya la exposición. Bien. Eso sería todo.